A 100 días del inicio del Mundial, Estados Unidos vuelve a ocupar los titulares por las nuevas decisiones adoptadas por el presidente Donald Trump. La operación militar lanzada en coordinación con Israel contra el régimen de Irán ha puesto la mirada de la comunidad internacional sobre la situación en Oriente Medio. La guerra lanzada contra el régimen de los ayatolás, considerado, como le hemos dicho, uno de los más represivos del mundo, abre interrogantes sobre la participación de la selección iraní en la Copa del Mundo, pese a haber logrado su clasificación en el plano deportivo. Además, las autoridades de Estados Unidos activaron alertas máximas de seguridad ante posibles ataques individuales o acciones de actores radicalizados vinculados al régimen iraní o a sus aliados, especialmente ante la proximidad del torneo. Las agencias de seguridad de Estados Unidos han indicado que no se han identificado amenazas específicas o verificados planes concretos de ataque dentro del país, pero advierten que la operación militar contra el régimen iraní ha generado un entorno de riesgo elevado que podría favorecer acciones de los llamados lobos solitarios. Por tal motivo, el director del FBI, Kash Patel, anunció que la agencia ha elevado el nivel de alerta terrorista y ha puesto a sus equipos de inteligencia en pie de guerra para detectar posibles células durmientes o actores solitarios. Además, agencias como el Departamento de Seguridad Interna han advertido sobre la posibilidad de ciberataques y otros incidentes de baja escala que podrían tener motivaciones extremistas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que trabaja estrechamente con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para vigilar de cerca y neutralizar cualquier amenaza potencial. A 100 días del pistoletazo de salida, recordemos que Estados Unidos albergará 78 partidos de los 104 encuentros programados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estados Unidos, Canadá y México, tres países fronterizos con relaciones estrechas, son sede del torneo que por primera vez tendrá 48 equipos. El partido inaugural en Estados Unidos será el 12 de junio en Los Ángeles, California. En el informativo de NTN 24 nos acompaña hasta ahora Natalie Logroño, especialista en criminología, seguridad y terrorismo, experta en el análisis de economías criminales, complejas estructuras delictivas organizadas y amenazas híbridas a la seguridad del Estado. Bienvenida. Yalena, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro tenerla nuevamente con nosotros. A poco más de 3 meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ¿cómo evalúa el impacto que puede tener una escalada militar entre Estados Unidos e Irán en la arquitectura de seguridad de este torneo? Debemos primero considerar que sí es bastante preocupante porque durante 40 años Irán se ha estado preparando para este momento. Evidentemente Estados Unidos para la FIFA, para el Mundial, ya va a tener todo organizado. Sin embargo, es evidente que esta guerra es una guerra simétrica, mixta, internacional y nacional. Para ello, Yalena, sí es importante comprender un poco de la historia de esta guerra que lleva más de 40 años entre Irán, Israel y Estados Unidos, principalmente por Israel, ya que siempre ha querido la Franja de Gaza y dentro de esto jamás con el apoyo de Irán. Entonces no nos estamos enfrentando a criminalidad organizada común o no nos estamos enfrentando a un pseudo terrorismo, nos estamos enfrentando a una criminodinámica muy potente que por 40 años ya ha estado desarrollando sus estrategias. Estados Unidos e Israel siempre han sido aliados para controlar Irán. Israel con la motivación religiosa y política y Estados Unidos con la motivación económica. Pero aquí se presenta un punto de quiebre, Yanela, con el ataque de las Torres Gemelas desde Estados Unidos, porque Estados Unidos se dio cuenta que tiene otro enemigo que no es Irán ni tampoco es Irak. ¿Y por qué es importante entender esta parte de la historia? Porque nos lleva a comprender hasta qué punto va a atacar Irán, no solo con Estados Unidos, sino con los países aliados. Justo cuando existe este momento de quiebre y Estados Unidos se da cuenta que ya ni Irán ni Irak son solo sus enemigos, sino también los talibanes que están en Afganistán con Osama Bin Laden, quien supuestamente fue el responsable de las Torres Gemelas. Estados Unidos necesitaba un aliado en la religión para atacar a los talibanes responsables del ataque a las Torres Gemelas y es precisamente ahí
ahí, Yanela, cuando empiezan las conversaciones diplomáticas con Irán para que Estados Unidos utilice su territorio y así cumplir con este objetivo, mientras Irán solo pensaba en ganar tiempo. Por eso me preocupa. Estados Unidos pensó que con esto Irán iba a calmarse, pero lo que le dieron es tiempo. Después de esto, Yanela, George Bush, el presidente George Bush hijo, fija un nuevo objetivo con Oriente Medio, que es Irak, para matar a Saddam Hussein. Hasta ahí hasta ahí tenemos un Estados Unidos belicista. Luego, con Barack Obama, empieza con la diplomacia para tener un orden diplomático en Oriente Medio, e Irán ganaba tiempo, seguía ganando tiempo. Presuntamente Irán seguía financiando y motivando a los grupos extremistas de la Franja de Gaza contra Israel. Y respecto a nosotros, precisamente con todo este antecedente que me permití robarte unos minutos, el hecho de estar en otro continente, en especial para Ecuador, no es garantía que no se pueda llegar a armar un conflicto, porque luego de lo que Israel asesinó a un shah iraní, sus aliados atentaron contra la embajada israelita en Argentina. Y eso implica que nosotros tenemos la probabilidad muy alta de que ocurra algunos sucesos en eventos masivos, como evidentemente el Mundial, sea en Estados Unidos o sea en Canadá. En los partidos que se van a realizar en México es muy poco probable que suceda. Sin embargo, sí existen implicaciones inmediatas, que son afectaciones comerciales, económicas, geopolíticas. Entre esos, desde el más grande problema es el estrecho de Hormuz, que prácticamente es como abrir el grifo petrolero que abastece a China y Rusia. Y eso le conviene a Estados Unidos en este momento, es justamente que los ataques son bastante estratégicos, y actualmente lo que se necesita es causar un poco de temor y zozobra en la sociedad. Es posible que este ataque, de la preparación de los 40 años que Irán ha estado esperando este momento, sí vaya a tener frutos en eventos masivos como el del Mundial, Yanela. Fíjese, señora Logroño, el director del FBI, Kash Patel, habló de un entorno de riesgo elevado ante posibles lobos solitarios. ¿Qué características suelen tener estos actores radicalizados y qué tan difícil es anticipar sus movimientos en eventos masivos, como ya usted lo decía, el Mundial de Fútbol? Entendiendo que ellos sí tienen una criminogénesis y una criminodinámica muy arraigada desde su infancia, para poder tener este sentido de pertenencia desde la religión. No es un grupo terrorista simplemente bélico, no, es un grupo terrorista que cree que debe hacer este tipo de cosas para salvar su alma conforme su religión. Entonces, es muy profundo el sentimiento que ellos tienen de venganza. El tema de los lobos solitarios son microcélulas, son estructuras diferenciadas y divididas con un solo objetivo. Y el único objetivo que ellos tienen es vengar la muerte de su líder. Así que es muy poco probable que nos podamos anticipar. Sin embargo, Estados Unidos evidentemente tiene un alto conocimiento en el campo de la inteligencia. Van a obtener por todos los medios lo necesario, la logística necesaria para evitar que suceda, pero no se va a evitar, tan solo se podría mitigar. Señora Logroño, las advertencias sobre posibles ciberataques planteadas, como lo veíamos por el Departamento de Seguridad Nacional, abren otro frente. ¿Podrían actores vinculados a amenazas híbridas combinar, por ejemplo, acciones digitales con incidentes físicos para justamente generar mayor impacto mediático y a su vez desestabilización? Sí, evidentemente es una guerra, y la guerra lo van a hacer en tierra, mar, aire y ciberespacio, entendiendo que hay un fenómeno en criminología que se llama la criminología mediática. Este es un fenómeno que va de la mano con el causar terror, y evidentemente la guerra, como ya lo manifesté hace un momento, inicia la Tercera Guerra Mundial, y van a utilizar absolutamente todos los factores que tengan, que ellos crean que puedan utilizar, entre esos evidentemente los ciberataques.
Y hay que tener mucho cuidado. Esperemos que así sea también. Estados Unidos tenga que blindar sus redes logísticas del ciberespacio, porque Irán es un enemigo muy peligroso y es una pena porque no solo van a morir implicados, sino gente civil que no tiene absolutamente nada que ver. En el plano geopolítico y deportivo, ¿qué implicaciones podría tener para la estabilidad, la narrativa internacional, además, esa eventual participación de la selección de Irán, que está clasificada en el torneo, considerando el contexto bélico? Están siendo atacados por dos países, por Estados Unidos y también Israel. Es posible, me atrevo a dar una precisión, tal vez no tan acertada, pero es posible que la selección desista, en especial de jugar en Estados Unidos y Canadá, lo que evidentemente le llevaría a una desclasificación. Pero sin embargo, se va a dar el Mundial. Si nosotros estamos pensando en que no se va a dar estos espacios, sí se van a dar. Estados Unidos va a estar preparado para este ataque. Evidentemente, también Estados Unidos debió analizar los eventos masivos que se venían y aún así decidió realizar este ataque al líder iraní. Sin embargo, sí debemos de estar atentos en los segundos pasos, los posibles pasos que va a tener la selección iraní, que muy probablemente no juegue en Estados Unidos ni en Canadá. Muy bien, es Natalie Logroño, experta en criminología y seguridad, acompañándonos a esta hora para entender y analizar lo que podría pasar con esta Copa del Mundo que se realizará aquí en Estados Unidos ante esta ofensiva que ha hecho Estados Unidos e Israel contra Irán. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus análisis. Ha sido un placer. Un abrazo.